Unakocha wakanmanta pacha tersimuyu yaritum kausayninchista kay hatun tinkuy raqsinisqa tersimuyu riqsirichun kay taqmi sapapunchaw yuyayniku kallpayku sapapunchaw munayniku sapapunchaw riqsirachik suma intusqa alinchanin willkanisqa kawsayniku kaymi llapallan wayqikuna raqchiq yuyayni raqchiq kallpan raqchiq añasqan raqchiq munakusqa wayqipanaykuna raqchita uyarispaqa sunqunchispaqmi pulpuri sumaq raqchita uyarispaqa peqsimuyuta arichinchis sapap'unchaw kaymi kawsayninchis kanchis hatun llaqtamanta pacha San Pedro de Hacha llaqtanchismanta pacha raqchitaq noqanchis raykun peqsimuyuman chayan noqanchis raykun peqsimuyuta arichinchis sumaq kawsaywan alinchila yuyaywan llampu sunquwanta allenchayki mamitayku modesta panayku modesta kay llaqta umaya umaqliqniykikunawan kushka llank'ayuychis kay sumaq qespesqa inkakunaq mana qhawarisqa ima runaq kay pachapi ch'arichinanpaq kayna ch'ila kachun llank'ayninkichis allanchaykichis sapap'unchaw wayqipanaykuna kawsachun hatun pukara raqchis kawsachun San Pedro de Hacha kawsachun suqtantin comunanchisikkuna kawsachun kunanqa puriyninchis kachun sumaq llapallanchistaq inti raymi killapi kay raqchi pampanchispi hatun tinkuyta qhawariyusun
Ananchaykichis, Hukutikama, Alinkaypawantaq sumaq raqsirtista qawariyusun sapapunchaw, umalliq panallay. Hermanos de los diversos departamentos, de las provincias, distritos y comunidades, llaqtay, kimunay llaqtay, umayaq kaqnipi, llapaykichista, mink'arikuykichis, ki kawsayniykota futurichichis, ki yuyayniykuta ch'illayarichimuychis, llapanchistaqmi allin yuyayniyuq kananchis, allin kawsaywan, allin yachaywan. Con nuestras danzas estaremos fortaleciendo la identidad cultural, cultura viva, desde Raqchi para el mundo. Ñañaykuna turaykuna, llapallaykichis mink'arikuykichis, kunanqa, qunqawaq purinsunchis, añay llapaykichis taniykis, ¡Jayille comunidad de Raqchi! ¡Jayille San Pedro de Cachán! ¡Jayille Perú suyo! ¡Ay! Estamos en directo desde la ciudadela arqueológica de Raqchi, en la provincia de Canchis, con la actuación de Nibardo Carrillo, que encarna al Inca. Se está realizando este lanzamiento del 55ª edición del Festival Folclórico Internacional de Raqchi 2023. Se ha realizado la ofrenda a la Pachamama mediante el quinto de la hoja de coca. La ceremonia está concluyendo con la presencia del Inca en la ciudadela arqueológica de Raqchi 2023. A nombre de la alcaldesa del distrito de San Pedro de Cacha, en la provincia de Canchis, la organización de este festival y la invitación para el convite, el cocawi, el compartir los alimentos en esta ciudadela arqueológica de Raqchi, lugar del templo a Dios Inca Huiracocha. El portento de las construcciones se puede apreciar en estos muros que pasan los 500 años de este templo al dios Inca Huiracocha en la provincia de Canchis. Se manifiesta por parte de historiadores, arqueólogos, que esta es la construcción más alta que tuvo el imperio de los incas. Edificaciones con base de piedra no pudieron tal vez edificar más alto y lo cubrieron con adobes de gran dimensión, y se manifiesta que para el trenzado han utilizado el hilo, la paja y hasta cabello humano. Se retira el séquito imperial con el Inca por la ciudadela arqueológica de Raqchi.
Muchas gracias a la presencia de nuestras principales autoridades, de Iguaricuy. Santo Folclórico Raxchi 2023. Al alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis, abogado Ricardo Cornejo Sánchez. A su consejo municipal, a la alcaldesa de San Pedro, la profesora Modesta Chalco Inca, a los regidores de la Municipalidad Distrital de San Pedro, Feliciano Cumpa Huamán, Ana Luisa Manca Gutiérrez, Pedro Cumpa Flores, Celia Puma Mamani, Emiliano Mamani Quispe, a los consejeros regionales, San Pedro Santa Isla Joana Condori Colque, a la subprefecta de la provincia de Canchis, Ariela Barú Benavente Medrano, a los efectivos miembros de la Policía Nacional del Perú, al coordinador general del Festival Folclórico Raxchi 23, Samuel Inca Chacón, al representante de Ollantaytambo, que han sido merecedores tan igual que Raxchi y San Pedro al premio en Arabia Saudita, a las agencias de turismo 15 presentes el día de hoy, a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud sempiterna. A los presidentes comunales de San Pedro, profesor Roberto Rojas Quiñones, de Cuchuma, a Florentino Aymachoque Aslia, de Cocha a Pascual Quispe Quispe, de Pichura a Roque Laura Surco, de Raxchi a Maximiliana Espirilla Condori, de Gea a Emeterio Amanda Arque, a la juez de paz, abogada Jenny Aroski Zúñiga. Los invitamos al Hatunga Cuchuricuy el día de hoy. Cusco no solo es conocido por sus hermosos paisajes, sino por sus imponentes monumentos incas en todo su territorio. Entre ellas se encuentra Raxchi, un importante sitio arqueológico tan igual que Machu Picchu, por sus imponentes construcciones como templos incas dedicados al dios Viracocha, creador del mundo, tumbas subterráneas, acueductos y recintos de la cultura pre-inca. Hoy Raxchi se ha convertido en destino seguro gracias al sello Safe Travels, viaje seguro para garantizar la visita de los turistas nacionales y extranjeros. Raxchi, con sus actos milenarios, guardianes tutelares, somos tus hijos y estamos aquí porque siempre estuvimos y siempre estaremos en este lugar sagrado. Mudo testigo de tiempos de gloria y esplendor que el mundo entero admira. Y estamos aquí para renovar hoy el amor y respeto a lo nuestro, a nuestras raíces, a nuestra identidad de pueblo orientado a tocar nuevamente las estrellas. De esta forma ha quedado concluido este Festival Folclórico Festival Internacional Raxchi 2023, 55 máxima expresión de la cultura milenaria de San Pedro en el mes de junio Cusco del presente año. Y el Perú, este domingo 18 de junio del año 2023. Señoras y señores, de esta manera hemos desarrollado esta ceremonia ritual del Hatun Iguaricuy. Muchas gracias al Inca Nibardo Carrillo, a su Coya, a su Pajo y a todo el elenco que ha participado, todos ellos miembros integrantes de las comunidades campesinas del distrito de San Pedro. Los esperamos el domingo 18 de junio. Muchas gracias. El domingo 18 de junio del presente año para esta importante realización de este Festival Folclórico Internacional de Raxchi 2023. Viva la tierra de San Pedro, también nos indican. Saludos para quienes están compartiendo estos momentos a través de la plataforma de El Tiempo de la Verdad. Bonita escenificación también en estos momentos con la ropa característica. La montera es de San Pedro netamente, ¿verdad? Sí, San Pedro. Netamente. De Gea, traje típico de Gea. Traje tipo de Gea, enteramente en bayeta. Bayeta, esta cuartilla, apachito. Muy bien, también lleva la tumina lleva también para llevar la chicha correspondiente en este punto importante aquí en la ciudadela arqueológica de Raxchi en el presente año. Se está dando también esta ocasión importante de llevar esta cultura, tradición correspondiente en provincias altas. Por este sector vamos a ingresar también.
estar realizando la invitación correspondiente las autoridades aquí en el distrito de San Pedro de Cacha, en la provincia de Calcis. La invitación correspondiente también por parte del va a haber un compartir también en estos momentos aquí en el sector de Racchi. Libardo Carrillo, que significa el Inca, debe estar realizando esta invitación correspondiente. San Pedroan Kawanayukuspa, Tanchiswan Kawanayukuspa, Coscolak Tanchiswan Kawanayukuspa, pero su entista Tersemuyuman, Nojantis la Pananchismi, Induyukuspa, Churain de Chairaikum, Waikuna, Kaihantu Tinkuiman, Rachi Tinkuiman, Kurilimuitis, Kaimimin Karikoskai, Pananchis Kama, ¡Ay, Rachi! ¡Ay! Estamos en directo para la plataforma de El Tiempo de la Verdad. El Inca está realizando en estos momentos la revisión correspondiente. Aquí está este séquito imperial. También esta ceremonia muy importante que se ha desarrollado aquí en la explanada del templo a Dios Inca Huiracocha. Esta es la presencia y la participación de numeroso grupo, también jóvenes, quienes están en estos momentos también desarrollando esta presentación aquí en la explanada de al Dios Inca Huiracocha. Son los comuneros de Cuchuma, de Gea, quienes han venido de Cocha, del mismo Racchi, han venido para dar cumplimiento a este lanzamiento de actividades del 55 Festival Folclórico Internacional de Racchi 2023. Son los mismos comuneros quienes, ataviados de su indumentaria, están en estos momentos. Es el momento de compartir. Están poniendo panes, están poniendo también moralla, la producción propia que tienen aquí en Racchi. Esta ceremonia está presidida por la alcaldesa del distrito de Racchi, la profesora Modesta Chalco Inca, originaria también de esta comunidad de Racchi. Está poniendo el maíz, la moralla, las habas. Ahí está la rica moralla, la papa procesada. Está echando más maíz también en estos momentos. Aquí en esta explanada al Dios Inca Huiracocha en el distrito de San Pedro. En directo para la plataforma de El Tiempo de la Verdad. Se está poniendo más mantas para colocar alimentos en estos momentos aquí en el distrito de San Pedro de Cacha, provincia de Calcis. El portento de la edificación, que alcanzaría por lo menos a unos 20 metros, es el punto importante quienes están presentes el día de hoy. Algunas personas están presentes aquí. ¿Es la? ¿Para planchilla? No, es para vinos. Para vinos. Vino, o si no, para antes era trago nomás, entonces trago que llevaban ahí. Salamanca, ¿han traído Salamanca? Salamanca, no es. También otra artesanía. ¿Esto ¿Cómo qué se es? llama? Este se llama Tres Lagunas. Quinzacocha. 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 Que manta que tomaba ajata, testita, frutillada, tajna, quinzante en pichuma. Chaupipi y marí. Chaupipi vino. Vino. Que pitas aja, que pitas testi. Antes hasta usak angki piriki monaita, testi kari la anyarimo monaita. Anchi tumana pa anchi. Puna no karantikuit mo na yung mga chika dyan, benda na pa. Kasyang Ay, kambali. Kiki ruani chita. Ah, ay. Chica sean 150. 150. Ajá. 150 soles. ¿En qué ocasiones utilizan eso? Y magista con la utiliza que no hay con utiliza que hay tan nada con para si periquina una fiesta toda con en la pique la teco de en chichi para vinda se se pero cheman santa tierra. La alcaldesa está realizando la invitación correspondiente para compartir el tiempo. Ya panches. Oya bambi. Oya sonko. Ahna. Ya panches. O caballista, o caballos. Apa mukuna pastura ya mana apa mukuna pas. Nico coitis, ya paigis pa. Que ibona y causa inches. Racchi Festival Internacional Folclórico del año 2023. Sí, vámonos, hermanos.
está dando la orden ya para compartir. En estos momentos ya los panes, la moralla, el maíz, la chicha, característica, el cocaí, el cocagua. Acá también el alcalde de la provincia de Canchis, el abogado Ricardo Correjo Sánchez, acompañando este lanzamiento nacional del 55º, 55 años del Festival Folclórico Internacional de Rachi. Está trayendo también más desde el distrito de San Pablo de la provincia de Canchis. Vecinos también han venido para este impronta de compartir aquí con la alcaldesa más alimentos que han venido para compartir en la alcaldesa para han traído quesos desde el distrito de San Pablo para este compartir. En el idioma incaico dice achuyamulchis, asómense, acérquense a compartir este alimento correspondiente. Desde diferentes comunidades campesinas han venido. El alcalde provincial también está desarrollando esta actividad. Están también los consejeros de la provincia de Canchis, el profesor Alfredo Sara, como también la consejera Liz Condori. Un bonito paisaje que tenemos aquí en la provincia de Canchis con este portento de la cultura andina, en directo desde la plataforma de El Tiempo de la provincia. Han traído también más alimentos también para compartir, más alimentos para aquí también hay alimentos entre la sagrada chicha. También están en estos momentos ya para este compartir correspondiente aquí en nuestra provincia. Vamos a conversar con el exalcalde del distrito de San Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor exalcalde? Bonito momento para estar aquí en Rachi. Yo creo que es un momento muy especial que en cada festival vivimos. Jesús Asimipi, Rimazul, Alim Puncha y Cacho. Alim Puncha y Cacho, ya para Canchirona Kunapaj, que la Soyupaj, que la Pampapica Sánchez, que Cachayachta, Cosericonca, que Intiraimi Quirape, ya Panches son con disposiciones, aquí son todos, son Guabacón, Guaynacón, Genor Machucunaps. En su periodo se ha revalorado con la presencia también de Nibarro Carrillo, las actividades culturales de aquí de San Pedro, señor alcalde. Sí, efectivamente, y creo que esta vez se está retomando, es un buen trabajo que está haciendo la alcaldesa y esperemos que en las próximas ediciones sea pues algo mejor, ¿no? Y eso es lo que esperamos todos los canchinos. Claro. Se dice Causachu Rachi, Haili Rachi. Ajinancana, Guayque, Yoel. Haili o es Causachu. Manancana, Haili. Ari, Causachu, Pumps, Alimia, Chirima, Caslian, Gracias, muy bien. Gracias, las palabras del exalcalde de la provincia de Canchis. Es el compartir correspondiente que en estos momentos se está dando aquí en Rachi. También en lugar más al fondo tenemos la residencia del Parque Arqueológico de Rachi. Más compartir, han traído en su mayoría mote de maíz y habas estos momentos también aquí en la provincia de Canchis. La autoridad también provincial está recogiendo también este aspecto también importante, maravilloso también en la provincia de Canchis. El alcalde que está dando unas declaraciones, vamos a también retirarnos. Busco a la región del Perú entero para que nos visite Rachi. Así es. Aquí en unas hermosas ruinas del templo de Viracocha, y que nos da la vida, que nos da la comida, que nos da la alegría, el entusiasmo para seguir adelante. Entonces están todos invitados y para el próximo evento en junio. Y este es un sitio maravilloso que tiene Canchis, ¿no? Un sitio único, extraordinario, evidentemente turístico, señor alcalde. Y mágico sobre todo, porque aquí se concentran las cosas positivas para seguir adelante en la familia como en nuestra población. ¿Cómo van a coadyuvar para poder promocionar, ayudar en la promoción de estas actividades que viene impulsando la Municipalidad de San Pedro? Más que todo falta la discusión que se tiene que realizar
a través de los medios de difusión. Y para eso están ustedes. Esto lo vamos a coordinar de manera así armónica con la alcaldesa del distrito de San Pedro. Hay que difundir no solo a nivel del Cusco, sino a nivel nacional e internacional. Por supuesto, Señor alcalde. por supuesto que sí, por eso es que la invitación no solamente es a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Venga a conocer este centro turístico, mágico, y vengan a llenarse de energía para salir adelante. Muy bien, gracias, alcalde. Alcalde, también ese día es el Día del Padre, ¿verdad? Así es el Día del Padre. Un motivo más para estar en Rachi. Por supuesto, estaremos juntos con usted más, con todos los papás. Papá y gracias. ¿Va a haber algún tipo de apoyo referente al trofeo Rachi de Oro? ¿Cómo están? Sí, definitivamente el gobierno local, provincial, siempre ha colaborado y ha participado aquí a este tipo de eventos, en este caso para Rachi. Sí, desde luego, esto también vamos a coordinarlo, más que todo, un apoyo presupuestal para Rachi. Está aquí presente la señora alcaldesa y estaremos ya dialogando con ella. Muy bien, muy bien. Señor alcalde, ¿de qué manera viene apoyando la Municipalidad Provincial de Canchis a este 55 Festival Internacional Rachi 2023? Como le decía, nosotros no solamente en esta ocasión, sino en años pasados, como gobierno local provincial, hemos dado una partida presupuestal, más que todo para que salga un éxito este evento. Muy bien, muchas gracias. A ver, podemos hablar con la alcaldesa. Alcaldesa, un ¿Cómo segundito. está, por favor. profesora Modesta Chalco? ¿Cómo La se ha profesora realizado este Modesta lanzamiento ya Chalco. a nivel nacional? Alcaldesa, hermoso está? lanzamiento que hemos visto el día de hoy, alcaldesa. Agradecerles a todos los hermanos periodistas que se han dado cita a esta comunidad. Efectivamente muy feliz, muy contenta por dar a conocer nuestra cultura viva desde aquí para el mundo. Además, Compartan, hermanos, Compartir. hermanos, la copahuada, lo que nosotros llamamos, ¿no? A vuestro La gusto. costumbre de nuestros ancestros, ¿verdad? Eso es la vivencia de nuestras comunidades. Seguimos todavía practicando nosotros las enseñanzas mágicas que nos ha dejado nuestros ancestros de la cultura indígena. Claro, Rachi, ¿qué significa? Porque era también, hay torreones, hay también para guardar, hay graneros, colcas. No, Rachi significa ¿Qué del significa? tiesto de la cerámica que hacemos, eso es Rachi. Claro, aquí en el templo de Viracocha hay varios espacios, como tenemos las colcas, son 156 colcas, tenemos el templo de Dios de Viracocha, los 8 patios. Al lado este tenemos el Usno, donde hacemos el ritual y cada 2 años hacemos el cambio de autoridades con la vara. Más abajo tenemos el Paccha, que se hace la purificación el 1 de mayo. A las 12 de la noche nosotros nos cargamos de energía porque nos bañamos en ese Paccha, ¿no? Ese es también tenemos la capilla de nuestra comunidad de Rachi. Su traje Por es aquí típico, pasa, ¿no? por aquí pasa Capajñán, ¿no? Capajñán, y más allá tenemos lo que llamamos cuartel de los incas. La ropa, efectivamente esta ropa ha Traje sido típico. recuperada del año 2000. El 2001 nos hemos puesto gracias a la institución CEPROSI, quien nos ha sensibilizado, hemos fortalecido nuestra cultura y esta es nuestra ropa. Así nosotros nos vestimos las mujeres aquí en la comunidad de Rachi, pero mi distrito de San Pedro tiene también sus comunidades, esos hermosos trajes que nosotros utilizamos en momentos muy especiales, así programas muy relevantes. Esa es nuestra ropa, es mi forma de ser y como autoridad de la identidad del distrito de San Pedro les agradezco, gracias a todos los hombres de la prensa, porque ustedes son parte de esta actividad, porque ustedes van a difundir esta vivencia, este lanzamiento. a propósito de difusión, hay un compromiso del alcalde provincial para coadyuvar en la difusión de este evento, alcaldesa. Tenemos ya nuestro plan de trabajo. Efectivamente, el Festival Rachi, con el costo de vida que se ha elevado, está con el monto más de 370,000 soles. Entonces, Para la organización. Para la organización de toda esta festividad. Con 166,000 es la entidad que va a solventar y la provincial está con 190,000 soles. Hace un total más de 300,000 soles. El festival, como ustedes saben, ¿no? Ahora queremos hacerlo un poquito mejor. El día sábado 17 va a ser feria artesanal, donde estarán participando nuestros hermanos que se dedican netamente a la elaboración de la cerámica, los tiestos, y también estarán mostrando esa habilidad artística que tienen a base de los tejidos, la gastronomía de nuestra comunidad, que invitamos a toda la nación
que sean partícipes de esta feria artesanal para reactivar la economía, porque hemos sido azotados por esta pandemia que hemos tenido, pero nosotros queremos demostrar, ¿no? Y valorar a nuestros hermanos artesanos. El día 18, aparte de tener nuestras danzas, estará también la participación de nuestro actor Gilberto Carrillo Gutiérrez, quien es conocedor de nuestra cultura, quien es mundialmente conocido y transmite nuestra cultura. Muchas gracias, alcaldesa. Alcaldesa, el trato que se da a los turistas precisamente ha servido para que ustedes sean distinguidos en Arabia Saudita, un buen destino turístico de Raqchi. Agradecer a la Organización Mundial de Turismo de Arabia Saudita, quienes en su edición 2 ha clasificado pues, a 2 comunidades de nuestra parte. Lamas y Raqchi. Lamas en la región San Martín y la comunidad Raqchi en la región Cusco. Ollantaytambo había sido reconocido el año 2021. Entonces, estamos invitando también, falta su confirmación, al alcalde de la región Lamas, la región San Martín, comunidad Lamas, de igual manera de Ollantaytambo. Esperamos que ellos también nos visiten con su danza, con su música. Muchísimas gracias. Gracias a la hay que servirnos también del mote. Cocawaichis, el pan de trigo característico también de San Pedro de Cachaquí, en las regiones de Cusco. Vamos a conversar también con el exalcalde del distrito de San Pedro. Profesor, el señor Torino, ¿cómo está? Un buen día para usted también. Aquí Raqchi ya también está siendo puesto en los ojos del mundo desde ahora, por este festival. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a usted, Igorito, por estar presente, siempre con su transmisión vivo y en directo que lo lleva de diferentes pueblos. Felicitar a usted. Sí, esta vez se llevó este lanzamiento, ya a fe del por el que se va ya se lleva el día 18 de junio, el Festival Folclórico Internacional Raqchi 2023, en el cual siempre, también como sanperino, como ex autoridad, felicitar a ustedes en primer lugar a todos los hombres de prensa, diferentes lugares que se han dado cita a nuestro Parque Arqueológico Raqchi. Y luego también felicitar a todos los hermanos que nos han visitado hoy día de diferentes distritos de nuestra provincia de Canchi, de nuestra región de Cusco. Y luego también agradecer a nuestros hermanos de acá de San Pedro, de diferentes comunidades que estaban participando en este lanzamiento, como Cocha, Cuchuma, Teya, Raqchi, Pichura y San Pedro de Cacha. Agradecer también a ellos, ¿no? Los 6 comunidades más un sector como Cucha, ¿no? Entonces agradecer a ellos. Y también, hermanos, creo que es muy importante hacer conocer esto en nuestra cultura, ¿no? Y a pesar ya se ha reconocido a nivel internacional. Por ese motivo me siento tranquilo, satisfecho, contento por este lanzamiento. ¿En su periodo qué se hizo por Raqchi? También se hizo un lanzamiento, hemos hecho tanto aquí en Centenario, en 2012 en el mismo parque arqueológico que se hizo, con diferentes conjuntos de nuestra región de Cusco, y también se hizo un lanzamiento en 2013 en nuestra capital, y donde también se ha hecho conocer todo lo que era el Festival Folclórico Raqchi Internacional. Muy bien, sigamos adelante con la cultura. Gracias, gracias. Compartir el momento que está dando con el mote, las señoras están con su traje típico, es así también como reciben a los turistas. Es así, con ese traje reciben, señora, cuando vienen los turistas, ¿no? ¿Qué traje típico? ¿Qué hacen los turistas cuando vienen a Raqchi? ¿Les ayudan en vuestra casa? ¿Es turismo vivencial? ¿Les ayudan a cocinar o no? ¿Van a la chacra o no los gringos? ¿Y toman la chicha? Muy bien, junto con ustedes. ¿Van a traer leña también? Adobe también les hacen hacer los gringos. ¿Y qué dicen los gringos? Contentos, ¿no? Inviten para el Festival de Raqchi. Gracias. Ocasión también de compartir esta alimentación correspondiente con una bella muchacha de Raqchi. ¿Cómo está, señorita? Buenos días. ¿Es de Raqchi usted? ¿Es de Rimazo?
una invitación para que vengan al Festival de Rachi en Quechua, ¿eh? Hay que para Icona Jamuitis, Rachi, Reina. Bueno, queremos hacer la invitación aquí a la comunidad de Rachi a venir junto con nosotros a experimentar lo que es el Festival de Rachi. Claro. ¿Hay turismo vivencial? ¿Les visitan ustedes los turistas? Sí, acá estamos, mi grupo. El grupo. A ver, ¿qué hacen los gringos cuando vienen? ¿Qué hacen los turistas cuando vienen a Rachi? No, compartimos nuestra vivencia. ¿Comen mote también? ¿Igual comen mote los gringos? Bienvenidos a Rachi, gracias. Muy bien, gracias porque manifiestan también. Vienen con los turistas. El compartir correspondiente en estos momentos. Están ya con el cocaína, están ya tomando el desayuno correspondiente. Traje típico que se presenta aquí en Rachi. Cerramos esta transmisión de este centro arqueológico de Rachi. También vamos a conversar también con el profesor, también bastante conocido. Profesor Exaltación, ¿cómo están las palabritas? Estamos en vivo, en directo. ¿Cómo está usted también, habitante de acá, de Rachi, desde hace bastante tiempo? Una invitación para que vengan para este festival folclórico. Muchas gracias, señor periodista. Bienvenido a usted, a toda la concurrencia. Estamos con una emoción muy inmensa, con mucha alegría, puesto que esta apertura me parece muy significativo por la presencia de todos los países del distrito de San Pedro y de más distritos. Agradecer la presencia del doctor Ricardo Cornejo y todas las autoridades provinciales y estatales. Y a ustedes, gracias, supongo, a invitación o por iniciativa, son los promotores que van a difundir, ¿no? Profesor de Exaltación, también la artesanía es lo que llama también a los turistas, ¿no? Hay una salamanca, hay objetos de cerámica. Sí. Precisamente Rachi es un centro de Desde su etimología, Rachi significa cerámica, y es un lugar de confección de la cerámica, de la cerería del Tahuantinsuyo. Los productos, digamos, los rachis que están en Urubamba, en todos los lugares del Tahuantinsuyo se dieron de acá. Y ahora lo seguimos haciendo. Y nos sentimos muy orgullosos por esa producción. Sí, gracias. Nos vemos en Rachi. Estamos en Rachi el domingo y los 2 días. Día del Padre, ¿no? Día del Padre, ya es el ¿Va a ser 2 días el festival? 2 días. 2 días. Sábado. La difusión de la artesanía, de los tejidos, la cerámica. Y el segundo día, como siempre, la presentación. El primer día no hay danza, solamente un solo día. La comisión estará viendo, al parecer se va a continuar, pero hay bastante entusiasmo. Gracias, profesor. Gracias. Presentación por esta consideración importante de realizar. Vamos a conversar con la profesora Modesta Chalco Inca para que nos dé a conocer sobre estas actividades importantes también sobre Rachi del presente año. Profesora Modesta, solamente 2 aclaraciones. Se va a realizar, me necesitan 2 días de este festival, el sábado y el domingo de esta festival. Aclárenos. Muchas gracias, señor periodista. Efectivamente, queremos llegar con la información siguiente. El día 17 de junio, que es el día sábado, vamos a potenciar, ¿no?, a nuestros hermanos artesanos. También en el distrito tenemos asociaciones productivas. Ellos estarán demostrando su habilidad artística, el talento artístico que tienen en la producción de cerámica. Estarán también teniendo la venta, ¿no?, sus cerámicas, sus tejidos, y ellos también estarán artesanando. La gastronomía es el día sábado. Quedan invitados toda la población en general. Esto no solamente es para el distrito de San Pedro, sino para todos nuestros hermanos artesanos. El día sábado les esperamos aquí en Rachi. Y el día domingo es la parte cultural, como siempre se viene haciendo ya con este año 55 edición,
que se realiza este festival. Danzas autóctonas de provincias. Danzas de nuestros hermanos de la provincia, de la región, porque también estamos en ese proceso de invitar a nuestros centros folclóricos internacionales. Lo que quiero resaltar aquí, previa conversación, pero falta confirmar el alcalde de Lamas con su delegación de Ollantaytambo. Eso va a ser, y siempre estará poniendo esa parte muy importante nuestro hermano Nibardo Carrillo. Muy bien, gracias por la aclaración. Sí, va a ser, por favor. Gracias también. Chichita El también, germo, dígame. la chicha también, correspondiente, característico también de esta provincia. Vamos a comenzar con el alcalde de Quisito y con Bajato también, con su tradicional baile que tiene acá. Gobernador regional, el Valle Santo, y posterior a ello también estamos trabajando con los institucionales para poder ir a tomar decisiones de qué manera llevamos adelante, que es el festival de Salta. Esta presencia del gobernador regional implica trabajar importantes proyectos fundamentalmente para el Valle del Salja y también con las autoridades de la Mancomunidad Tupac Amaru. Efectivamente, la Mancomunidad Tupac Amaru integramos Tinta, San Pedro y Comapata. Entonces tenemos un proyecto importante de 108 millones y a la vez también ya tenemos la ficha técnica viable. Lo que faltaría es el expediente técnico. Entonces justamente el día de hoy el gobernador regional y asimismo también el alcalde provincial están comprometiéndose para que puedan desarrollar y llevar adelante este expediente técnico. ¿Cuál es este proyecto? Es el mejoramiento y ampliación del canal de irrigación del Valle Salta, que llega prácticamente hasta el distrito de San Pedro. En ese entender, el 80% del costo del expediente técnico estaría asumiendo el gobierno regional y el 20% la municipalidad de Canas. Estamos hablando Salja 1 y Salja 2, que implica los dos. Sí, efectivamente. ¿A cuántas comunidades campesinas va a beneficiarse si hay una ampliación de esta naturaleza? Prácticamente todo lo que es el Valle Salta y también parte de Tinta y también así, igualmente también lo que es San Pedro, pero también vamos a beneficiar lo que es otras provincias, tanto Acomayo y también la provincia de Canas. La VICAP, ¿cómo va esto? ¿Cuándo se concretiza la entrega de los terrenos? Ya hemos hecho la entrega del terreno, actualmente están en pleno trabajo ya de levantamiento, compatibilidad del terreno, todos los estudios necesarios y con las maquinarias y con el personal estamos iniciando los primeros días del mes de mayo. ¿Esto se garantiza, señor alcalde? Efectivamente, ya está Provías Nacional ya lo ha licitado este proyecto y hay una empresa ganadora del consorcio Salta en ese entender, tanto Provías Nacional descentralizado, también lo que es la empresa, así mismo también la empresa supervisora y también la municipalidad ya se hizo la entrega del terreno. Son 360 días de ejecución y prácticamente el tiempo ya está corriendo. Y también los especialistas están trabajando en todo el Valle Salta, como decía, haciendo compatibilidad entre el estudio de los terrenos y de esa manera los primeros días del mes de junio estamos iniciando ya con las maquinarias y también con eso. Esto es importante, ¿no? Especialmente para el tema del mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del Valle del Salja. Esto va a implicar un movimiento económico más fluido del que tenemos actualmente. Tenemos 25 kilómetros de Salja, prácticamente va a mejorar tanto para el turismo y así también en la parte educativa, en la parte de salud, en la parte de producción, casi en todo aspecto. Es un gran logro para el pueblo poblano. Termino. Presentes ustedes en el Festival Raxi este próximo domingo 18. Sí, como parte de la mancomunidad y también como autoridad del distrito de Pata, estamos en el Festival de Raxi y compartiendo toda esta actividad cultural en nuestra provincia. Señor alcalde, muchas gracias. El mejor de los éxitos. De igual manera, su consejo municipal. Muchas gracias. Bien, Compapata ya está listo también para este festival con una danza que es característico, que es también interpretada por varios grupos, el Turcucha, señor alcalde. Sí, Turcucha sí, importante y también vamos a estar presentes nosotros como municipalidad, también como pueblo de Compapata en este festival de Raxi. Claro, en julio previo a Raxi hay un festival en Compapata. Tenemos el Festival de Saya. El Festival de Saya, el segundo sábado de junio, estaremos desarrollando con la participación de todas las comunidades. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. El distrito de Compapata. El doctor Nibardo Carrillo está realizando las tomas fotográficas
juntamente que la joya, la arte está presente en estos momentos. Tengo aquí una fotografía, está dedicando una fotografía también, con la fotografía correspondiente y el Rajchi, juntamente que la presentación aquí en este momento. Otra foto más, Ligardo, que está ahí sellado también por parte de estas actividades importantes también aquí en Rajchi. Rajchi también, una foto, la foto correspondiente también en estos momentos aquí en el Festival Folclórico Rajchi, este lanzamiento correspondiente que se está realizando desde este importante punto también. Una foto, ahí está, una foto con el perfil Inca que está teniendo. Libardo Carrillo ha encargado también la figura del Inca en Guajra Pucara, ha estado también últimamente en Cocharraimi. Esta vez está encarnando esta actividad aquí en Rajchi, precisamente para estos efectos de lanzamiento. Ya, la última foto. Gracias. Libardo, estuviste en Huacapucara, ahora último en Cocharraimi, aquí en Rajchi, siempre con esa presencia importante que... Honor, papá, honor de estar en nuestra tierra, honor, absoluto honor, hermano. Privilegio absoluto. ¿Qué se puede indicar de una presencia de un nuevo actor para el 29 de este año? Ustedes tienen que evaluarlo, hermano, yo no. Yo no soy el evaluador, yo soy el actor. Ahora, próximas presentaciones. Hermano, todas las presentaciones y alistándome y preparándome para el Rajchi, la próxima. Así es, hermano. Gracias, Libardo. Gracias, Libardo Carrillo Vesta. Bueno, terminamos este contacto importante también aquí desde el Parque Arqueológico de Rajchi. Están dando para nosotros también las preguntas de rigor la alcaldesa del distrito de San Pedro de Cacho y también las actividades propias en lo concerniente a estas actividades de lanzamiento de Rajchi 2023. Finalizamos nuestra transmisión correspondiente. Libardo Carrillo ha dicho a la población que evalúe, es lo que evalúe esta acción también y por qué no se habría presentado.